Hola chicos, el día de hoy estudiaremos los conjuntos numéricos. Recordemos que durante toda la escuela y lo que llevamos del colegio se han estudiado diferentes subconjuntos de los números reales. Vamos a repasar o a recordar cada uno de ellos. Primero que nada tenemos los números naturales, que recuerden que se representan con una n mayúscula y ese detallito en el centro. Representan cantidades que aparecen en la naturaleza, es decir, números que nos permiten expresar cantidades de cosas que podemos contar. Se podría decir que son los primeros que surgieron porque las personas necesitaban contar la cantidad de animales que tenían, la cantidad de sus familiares, la cantidad de alimentos y demás. Ellos se llaman naturales porque no tienen decimales y son positivos. Son los números más básicos que estudiamos desde la escuela. Aquí mencioné 3 ejemplos: el 0, el 15 y el 50. Vean que todos en positivo. Cuando las personas empezaron a dar cuenta que no les alcanzaba su dinero o que al hacer trueques, que era muy típico en la antigüedad, no les alcanzaba o quedaban con alguna deuda y demás. Entonces aparecieron los números enteros, que recuerden se representan con una Z y el detallito en el centro. Estos números enteros nos sirven para representar cualquier número natural y su opuesto. Es decir, ya aquí aparecen los números negativos, pero mantienen la característica de que no tienen decimales, solo que pueden ser en positivo o en negativo. Los naturales son parte de los enteros. Entonces puse de ejemplo menos 29, 0 y 43. Cualquier número positivo, el 0, o cualquier número negativo. Luego tenemos los decimales, que los representamos con una D y representan cualquier número que, como comúnmente le decimos, tenga coma, es decir, tenga una expansión decimal. ¿Cómo debe ser esa expansión decimal? Finita, es decir, 21,75, 0,5, menos 9,5. Luego tenemos los racionales. Los racionales se representan con una Q y corresponden a la unión de todos estos tres, más los decimales que tengan periodo. Entonces, por ejemplo, un racional puede ser una fracción, un decimal finito, un decimal infinito periódico, negativos, positivos, enteros, el cero y demás. Los racionales son cualquiera de todos estos juntos más los decimales infinitos pero periódicos. Si no son periódicos, es decir, su expansión decimal no se repite, entonces los consideramos irracionales, que se representan con una I mayúscula y con doble barrita. Y son cualquier número que tenga expansión infinita, pero no periódica. En ellos tenemos las raíces, a pi, por ejemplo, que es 3,14, 15, 9 y demás, pero sin repetirse nunca. El número phi, que le llaman también el número de oro, está presente en muchos objetos y arquitectura y demás, súper importante. Y el neperiano, que es 2,75, 18, 28 y demás. Estos tres son muy importantes, pero como le digo, las raíces que al efectuarlas obtienen un infinito no periódico corresponden a los racionales. En esto hago la aclaración porque es muy importante. Siempre obtengan la expansión decimal para poderlo clasificar en racional e irracional. Porque, por ejemplo, raíz de 4,
a pesar de que tiene raíz, nos da 2. Entonces podría ser un natural, podría ser un entero, podría ser un racional. Mientras que raíz de 2 es un irracional únicamente porque da 1.41 y de muchos decimales más. Y luego tenemos el conjunto de los números reales, que se representa con R de esta manera, y corresponde a todos estos juntos. Digamos que es el papá de todos los anteriores. Veamos esto de manera gráfica para comprenderlo mejor. Los más simples son los naturales. Los naturales pertenecen al grupo de los enteros, que serían todos los naturales más los negativos. A su vez, los enteros son parte de los racionales, que vendrían a ser los enteros positivos, los enteros negativos, las fracciones, los decimales finitos e infinitos periódicos, y todos estos racionales junto con los irracionales que están en un conjunto completamente aparte van a formar el conjunto de los números reales. Vean que si unimos todos los racionales a los irracionales, vamos a completar los reales. Y como ellos no tienen nada en común, si les buscamos la intersección, o sea, lo que tengan en común, va a ser el conjunto vacío. ¿Para qué nos sirve todo esto que repasamos? Para establecer relaciones de pertenencia e inclusión. ¿Qué significa pertenencia? Cuando estamos comparando un número con un conjunto, vamos a usar este simbolito que le podemos llamar E. Y significa que ese número pertenece al conjunto A, en este ejemplo. Veámoslo con números. 5 pertenece a los naturales. Raíz de 3, como es un decimal infinito no periódico, pertenece a los irracionales. En el caso de menos 2 sobre 7, es una fracción, pertenece a los racionales. Si no pertenece, o sea, si no forma parte del conjunto, vamos a usar esa misma E, pero tachada, por decirlo así. Veamos los ejemplos. 0 no pertenece a los enteros positivos. ¿Por qué? Porque 0 es neutro, no es ni negativo ni positivo. Por acá tenemos 2 raíz de 5, que como está positivo no pertenece a los reales negativos, sería a los reales positivos. Y 8 tercios, como es un racional, no puede pertenecer a los irracionales. Si por otro lado vamos a comparar un conjunto con otro conjunto, vamos a usar la C. Por ejemplo, en este caso significa que el conjunto A está contenido o es un subconjunto del conjunto B. Por ejemplo, E y P, el conjunto formado por ellos dos, sí está contenido en los irracionales. Todos los los racionales positivos son parte o son subconjunto de los reales y los naturales serían un subconjunto de los enteros. Por este otro último caso, tenemos para cuando no es cierto o cuando no está contenido, usamos la C tachada. Entonces, por ejemplo, menos 5, menos 3 y 0 no están contenidos en los enteros negativos porque el 0 es neutro. Con solo uno del grupo que no forme parte, hay que colocarlo tachado, por decirlo así. Los naturales, como son números positivos, no pueden estar contenidos en los reales negativos. Y los racionales no pueden estar contenidos en los enteros porque este es más pequeño, por decirlo así, que este.